el rumbo, ¿verdad? Habíamos estado trabajando con interpolación, ¿verdad? Tanto la de Lagrange como la de Newton sirven para lo mismo. El día de hoy queremos introducir el método de Gauss-Seidel. Este método es utilizado para encontrar la solución a sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, no es el método como tal, no es un método cerrado, sino que más bien es abierto. Existe la posibilidad de que diverja, pero tenemos condiciones de convergencia, que es lo bueno. O sea, tenemos condiciones suficientes, pero no necesarias. ¿Por qué? Hablemos primero del por qué, ¿verdad? Este método de Gauss-Seidel tiene su origen en aquel que nosotros vimos anteriormente. No sé si ustedes se acuerdan. En la unidad 1 vimos uno que se llamaba el método del punto fijo, que se hacía un despeje para la variable en cuestión, ¿verdad? Que nosotros queríamos encontrar los ceros. Y ese método no era cerrado, era abierto. ¿Se acuerdan? También teníamos condiciones de convergencia. Decíamos nosotros, bueno, si el valor absoluto de g' de x es menor que 1, entonces garantizamos la convergencia. Pero si eso no sucede, les decía yo, tampoco significa que no converge. Solo que estamos en la nada, ¿verdad? No tenemos certeza de la convergencia, pero tampoco afirmamos lo contrario. Fíjense, aquí sucede algo similar. Voy a llevarlos a la presentación de un solo para que sea ahí donde hablemos las ideas importantes, ¿verdad?, acerca de este tema. Decirles, pues, que este método de Gauss-Seidel no sirve si las matrices son cuadradas, por supuesto. Es lo primero que vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo tengo como modelo una de 3×3. ¿Verdad? No tenemos por qué flagelarnos en esta clase con una más grande, ¿verdad? Cuando más adelante uno lo puede programar para que realice operaciones más grandes. Entonces, primero, antes de pasar a la solución, hablemos de qué nos garantiza la convergencia de este método. Hay una condición que se le llama que la matriz sea diagonalmente dominante. Si la matriz es diagonalmente dominante, entonces la convergencia está garantizada. A ver, primero, ¿de qué matriz hablamos? De la matriz de coeficientes de la variable. ¿Ok? Aquí sería 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 1, 4. Está claro que si en alguna ocasión una variable no aparece es porque su coeficiente es 0. ¿Qué significa ser diagonalmente dominante? No sé si se dieron cuenta, pero este 5, el 15 y el 8 no lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para cuando estoy hablando de si la matriz es diagonalmente dominante, estos de este lado, del lado derecho de la ecuación, no me interesan por el momento, ¿ok? Declarar que una matriz es diagonalmente dominante, no tienen que ver ellos. Solamente estos de este lado. ¿Qué significa que sea diagonalmente dominante? Significa de que en cada fila, el elemento que pertenece a la diagonal principal es el que tiene mayor valor absoluto. ¿Ok? O sea, su valor absoluto es mayor que cualquiera de los elementos de esa fila. Fíjense que yo elegí una matriz que fuese diagonalmente dominante. Les voy a decir por qué. Fíjense, por ejemplo, aquí. ¿Quién es el elemento de la diagonal principal? El 2. Y si ustedes ven, su valor absoluto es mayor que el 1 de aquí y el 1 de aquí. Aquí, ¿quién pertenece a la diagonal principal? El 5. Bueno, este 5 es mayor que este 2 y es mayor que este 3, su valor absoluto, ¿eh? Y por último, acá es el 4 el que pertenece a la diagonal dominante. Es mayor que el 2 y mayor que el 1. Si se cumple esto,
entonces está garantizada la convergencia de nuestro sistema aplicando Gauss-Seidel. Una vez que hemos dicho eso, otra vez, reitero, ¿qué pasa si la matriz no es diagonalmente dominante? La respuesta es a saber. No sabemos qué va a pasar. Puede ser que converja, sí. Puede ser que diverja también. ¿Ok? Lo único que sí nosotros tenemos seguro es que si es diagonalmente dominante, converge. En esa dirección nada más. ¿Ok? No asuma más cosas usted al respecto. ¿Estamos? Bueno, ahora hablemos del método como tal. ¿Qué es lo que hacemos? Precisamente así, hablando en la diagonal, hacemos despejes para las variables que están en la diagonal. Por ejemplo, aquí en la diagonal principal, la variable es la X, en esta primera fila. Entonces despejamos para ella. Se dieron cuenta que Y y Z pasaron a ser negativos al otro lado y que este 2 pasó a dividir. Así que hemos hecho un despeje para X. De manera similar como en la diagonal principal aquí queda la Y, entonces despejo para ella. Este 3X pasa al otro lado a ser negativo, 2Z también negativo y divido por 5. De tal manera que me queda un quinto de 15 menos 3X menos 2Z. Misma suerte correrá la Z en esta tercera ecuación. Voy a despejar para ella y llego a esta expresión. ¿Okay? Se fijan que es muy parecido, o sea, sigue una analogía con lo que era la estrategia del método del punto fijo que nosotros estudiábamos anteriormente. Hagan memoria. Se van a acordar que nosotros despejábamos para la ecuación hasta que tuviese la forma x igual a g de x. Claro, aquí no podemos hacer una cosa como tal porque la función no es exclusivamente en x, sino que tiene más variables, ¿verdad? No puedo decir x igual a g de x, pero sí un despeje para x en términos de las otras variables. A menos que le indiquen lo contrario, nosotros iniciamos la iteración primera pensando de que todas las variables valen 0, ¿ok? Aquí son 3, entonces voy a pensar que x vale 0, y vale 0 y z vale 0 para la primera aproximación. Pero incluso dentro de los primeros cálculos voy a ir tomando yo los valores más recientes que yo conozca de las variables. ¿Sí? Lo que recién vaya saliendo del horno, usted lo va tomando y lo va aceptando. ¿A qué me refiero? Fíjense, estas ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar para aproximar los valores de x, de y y de z. ¿Qué sucede con la primera aproximación? Bueno, observen, voy a subir un poquito. Fíjense, aquí donde estaba la x, el valor de y y el valor de z, ¿por cuánto los he sustituido? Por 0 y hago el cálculo. ¿Cuánto es 1 medio por 5 menos 0 menos 0? 2.5. Para y, lo mismo, voy a considerar que z es 0, pero ojo, a x ya no la considero 0 por lo que yo les acabo de mencionar. Siempre voy utilizando los valores más recientes. Lo más nuevo que yo haya sacado, lo voy utilizando. Es por eso que ustedes, fíjense, claro, para z no tengo nuevo valor. Utilizo el inicial, z igual a 0. Pero aquí para x, ¿verdad? En lugar de decir x vale 0, utilizo el que acabo de sacar en el paso anterior, este 2.5. Lo pongo ahí, hago los cálculos, cuánto es un quinto por 15 menos 3 por 2.5 menos 2 por 0. Bueno, en resumidas cuentas termina dando 1.5. Igual, con la z, aquí donde está la x, ¿qué sucede? Ya no pongo 0 porque he sacado un valor para x y también para y, ¿verdad? Tengo valores más recientes que el 0, 0, 0 que habíamos dicho inicialmente. Entonces los coloco. Aquí sustituyo en el despeje que había hecho para z.
¿Cuánto es 1/4 por 8 menos 2 por 2.5 menos 1.5? Resulta que da 0.375. Y ya tengo una primera aproximación. Con esto estaríamos diciendo que X es 2.5, Y 1.5 y Z igual a 0.375. Pues naturalmente tenemos que hacer más iteraciones. No podemos calcular el error todavía, puesto que no tenemos dos valores, ¿verdad? Y por cierto, la forma de calcular el error también es especial en vista de que no es una sola ecuación. Vamos al segundo punto. Estos valores, X igual a 2.5, Y igual a 1.5 y Z igual a 0.375, son los que voy a utilizar para hacer el cálculo de la segunda aproximación. ¿Ok? De la siguiente manera. Observen, la ecuación no ha cambiado. Lo único que cambian son los valores. Hagamos memoria. ¿Quién era la ecuación para X? 1/2 por 5 menos Y menos Z. Mire. 1/2 por 5 menos Y menos Z. Claro, el valor de Y es el que recién hemos encontrado aquí, ¿verdad? Y el valor de Z también. Hacemos los cálculos de cuánto nos da esta operación y resulta ser 1.5625. De forma similar para Y, claro, acuérdese, no vaya a utilizar el X que tenemos ahí arriba, sino este, el más nuevo, el más reciente que acabamos de sacar. Entonces, usted lo pone aquí, donde debería ir la X, miren, y aquí pone el valor de Z, lo más reciente que tenga, el último que usted haya sacado. Hace los cálculos, usted puede verificar que esto da 1.9125. De similar forma, sacamos la segunda aproximación para Z. Claro, utilizamos este X y este Y, ¿verdad? Que es lo más fresco que tenemos. Si se pudiera utilizar esa expresión. Entonces termina siendo 0.740625. Ok, ahora que ya tenemos esta segunda aproximación, estamos ante la posibilidad de poder calcular el error. ¿Cómo calculamos el error entre los pasos? Sencillo. Tomamos el más grande de los errores entre las variables. Es decir, usted calcula el error de las X. ¿Cuánto es el error relativo entre las X? ¿Cuánto es el error relativo entre las Y? ¿Y cuánto es el error relativo entre las Z? Cuando ya tiene esos tres valores, agarra el más grande. Ese es el error en este paso. Usted se preguntará, ¿y por qué no agarramos el más pequeño? Porque si agarramos el más grande y es menor a 0.1%, está garantizado que los otros que son más pequeños todavía serán menores que 0.1. Pero si usted agarrara el más pequeño y no el más grande, ¿quién le garantiza a usted que los otros no son valores con errores sumamente grandes? Y de casualidad en esa variable, que es la más pequeña, pues sí, de casualidad dio un error pequeño, pero los otros andan perdidos. Entonces siempre agarramos el error más grande de las tres variables. A ver, ejercitémonos en ese sentido. Saquemos cuánto es el error en las X. Tomen su calculadora, por favor. El valor más nuevo es 1.5625 y el valor anterior era 2.5. ¿Cuánto nos queda el error en las X? ¿Cuánto nos da eso? 60%. 60%. ¿Confirme a alguien más que le quedó eso? Sí, 60%. Listo. Saquemos ahora el error en la Y. ¿Cuál es la Y más reciente? 1.9125. ¿Cuál era la Y anterior? 1.5. Saque el error entre ellas dos. ¿Cuánto queda el error en Y?
21.5. 21.5. Ok. 21.5%. Y en Z, tomando en cuenta que la Z más reciente es 0.740625, ¿verdad? Y la anterior era 0.375. ¿Cuánto nos queda el error en Z? $49.4. 49.4. Muchas gracias por sus datos. Entonces, ¿cuál vamos a decir que es el error en esta iteración? Si tenemos 60%, 21.5% y 49.4%, siempre agarramos el mayor. O sea, en resumidas cuentas diremos que el error lo tenemos en 60%. ¿Ok? Seguimos iterando tantas veces como sea necesario. Fíjense, por ejemplo, y aquí las tengo, pues no las vamos a ir revisando unas por una, ¿verdad? También este documento creo que está en el campus virtual, si yo no estoy mal, ¿verdad? Ahí lo pueden descargar. Más adelante se los voy a ir mostrando y si no, pues ustedes pueden ir pausando ahí la grabación. Aquí está la tercera aproximación. Estamos utilizando todos los dígitos posibles. Ok, en la mayoría de los casos hasta 6 creo. ¿Sí? Fíjense, son varias aproximaciones las que hay que hacer. No vuelvo a explicar porque el jueguito es el mismo. Voy a utilizar el X anterior, perdón, el Y anterior, la Z anterior. Voy a hacer los cálculos. Pues todo es mecánico. Aquí lo más reciente, el X que acabo de sacar, el Z que tengo de la iteración anterior, etc. Voy a ir calculando el error. Fíjense, tengo una cuarta, una quinta, una sexta aproximación, una séptima, una octava, y ahí nos paramos. A ver, ¿por qué me paré aquí? Saquemos el error. Saquemos el error entre las X. Aquí da 0.999572 y la X anterior daba 0.999296. ¿Cuánto nos queda el error aquí? ¿Quién lo saca? 0.03. Muy bien, 0.03. ¿Y en la Y? ¿Cuánto nos da el error? Si la más reciente es 2.000175 y el anterior es 2.000651. ¿En cuánto anda el error de la Y? ¿Cuánto les queda? Si no me equivoco, es 0.023. 0.023, ¿verdad? Sí. ¿Y en las zetas? 0.003. ¿Cuál es el mayor de ellos? ¿Cuál es el mayor? Creo que el de las X. El de la X, ¿verdad? Sigue siendo el mayor todavía, al igual que al principio, ¿no? Pero resulta que aquí ya es 0.03. Es menor que la tolerancia que nosotros nos damos, ¿verdad? Que es del 0.1%. Entonces, ahí me detengo. Paro. Ya conseguí el error adecuado. Entonces, un vistazo a los valores me hace a mí sospechar que puesto que tengo un error todavía ahí pequeño, pero miren, ¿a qué apunta un número que es 0.999572? Yo diría, eso es uno, ¿sí? Si a mí me dicen que en el banco tengo esto, yo digo, un Pull&Bear es lo que tengo, ¿verdad? Esto es 1. Igual acá, 2.000175. Todo apunta a que es 2.
y 1.00017, todo apunta a que es 1, ¿vale? Claro, estos son nuestros valores. Yo solamente lo intuyo eso. ¿Sí? Por eso aquí lo pongo. X es igual a esto y, acuérdense, esto es aproximadamente 1, aproximadamente 2 y aproximadamente 1. Es cuestión de ir al sistema original y ver que en efecto estos son las soluciones. Claro, si usted utilizara estos 0.99572, 2.000175 y 1.00017, es cierto, no le va a satisfacer las ecuaciones estas de manera perfecta, pero que cuando usted ponga 2 por X más Y más Z, le va a salir o bien 4.99999, un montón de 9, o bien 5.00001 por allá, cualquier número alejado. Claro, nosotros entendemos por qué eso sucede. No estamos trabajando un método exacto, sino un método aproximado. Pero creemos nosotros que ese pequeñito error que nosotros podamos cometer es despreciable. De hecho, en la mayoría de los casos, se han fijado ustedes que cuando tenemos decimales, nosotros redondeamos en la mayoría de los casos a 2 decimales. ¿Verdad? De que con 2 decimales que estén correctos, uno pues se atreve a decir que la cuestión va bien. ¿Ok? Bueno, este es el método de Gauss-Seidel. Resumen, chequee a ver si es diagonalmente dominante. Primero, eso le garantizará la convergencia. Si no, usted puede acomodar. Acuérdese que, por ejemplo, uno puede intercambiar 2 filas. ¿Se acuerdan de vectores y matrices? ¿Qué día es eso, verdad? Todo era felicidad. ¿Sí? Uno puede intercambiar 2 filas y no pasa nada. El sistema es equivalente. Entonces, usted también pudiera hacerlo en algún momento. Intercambiar 2 filitas para que el sistema sea diagonalmente dominante. ¿Verdad? Puede hacerlo. Eso le puede ahorrar mucho trabajo. Iniciamos siempre con 0, 0, 0. Todas las variables valen 0. Bueno, yo digo 3 ceros porque este era de 3 por 3, pero dependiendo del tamaño. Y por último, el otro dato que tienen que tener pendiente es que aquí consideramos el error de manera diferente. Como el máximo de los 3 errores, bueno, de los n errores que tengamos disponibles, si el sistema es de n por n, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces prácticamente con esto estamos dando por concluidas las videoconferencias para esta segunda unidad.